Hola amigos, Pablo, de vuelta con otro vídeo. Nos encontramos en el pueblo de La Braña, que pertenece al municipio de Langreo, donde estamos a punto de empezar otra ruta de senderismo por Asturias. Esta en concreto se llama Sendas de San Tirso y tiene el código PRAS43. Y en unos segundos os voy a decir todo acerca de esta ruta. Así que vamos allá. Bueno amigos, pues acerca de la ruta, deciros que es una ruta circular que cubre una distancia de 12,7 kilómetros aproximadamente y que tiene una altitud máxima de unos 690 y algo metros, unos 700 metros, metro arriba, metro abajo, que la alcanzaremos cuando lleguemos a un sitio que se llama el Mirador del Peruano, que por lo que recuerdo tiene unas vistas preciosas. En todo caso, la ruta está con dudas. Así que no sé muy bien por qué está con dudas, pero esperemos que sea algo menor y que no haya caminos bloqueados. En todo caso, recordaros que si os gusta el contenido y queréis apoyar al canal, no os olvidéis de suscribiros, darle al me gusta y compartir el vídeo. En todo caso, vamos a continuar. No sé si podéis oír el canto de los pájaros, pero es una auténtica pasada. Escuchad, escuchad. Vamos a continuar. Bueno amigos, hemos llegado al Mirador del Peruano, que está muy cerca del punto más alto de la ruta, que es el pico Rina, creo recordar que era el nombre, que está a unos metros hacia allí. En todo caso, vamos a pararnos un rato, vamos a disfrutar de las vistas un rato y luego continuamos. Las vistas, por cierto, preciosas.
ves ahí es la Felguera. Bueno amigos, como veis ha salido el sol y es hora de quitarse el gorro y el abrigo, ponerlo todo en la mochila y continuar con el camino. Así que así lo vamos a hacer. Bueno amigos, hemos llegado a una zona llamada Lagos de la Braña del Río. Son unos lagos artificiales que estaban usados o relacionados con la industria minera de la zona. No sé exactamente muy bien cuál era el propósito de los lagos, si era para lavar mineral o para lo que fuera, pero si lo sabéis, por favor, hacedmelo saber en la sección de comentarios, porque así aprendemos cuál es la utilidad de los lagos. En todo caso, me voy a parar un rato aquí, voy a enseñaros estos lagos y después continuamos. Bueno, como veis el camino está embarrado en algunos puntos, o sea que llevar botas de calzado, porque si no... Bueno amigos, debe quedarme como 1,5 kilómetros aproximadamente para acabar la ruta, o sea que es un momento perfecto para despedirme de vosotros. Pero antes quería hacer un par de comentarios acerca de la ruta. Primero deciros que a mí personalmente me ha gustado, sobre todo la zona del Mirador del Peruano, la zona de los lagos, y poco después de pasar los lagos se asciende un poquitín y empiezas a ver vistas sobre todo de la Sierra del Aramo y del Parque Natural de las Ubiñas, que a mí me parecieron preciosas. Lo único que quería comentar es que si hacéis este sendero en particular, que os acordéis de traer botas, porque especialmente la zona después de los lagos, está muy embarrada y vais a agradecer tener botas. En todo caso, me voy a despedir ahora diciendo lo que siempre digo, que espero que os haya gustado el vídeo y si este es el caso, pues no os olvidéis de suscribiros, darle a me gusta y compartir el vídeo. Y en todo caso, os veo en el próximo vídeo con un poco de suerte. Cuidaros un montón, ¿vale? Venga, hasta luego.